Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una pauta de reflexión. ¿Sabes? La Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve entonces? No sirve sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Luego entonces me pongo a pensar y me pongo a preguntar a mí mismo, ¿de qué sirve a un cristiano? Bueno, fíjate, hay por lo menos cuatro cosas de las cosas que debe de cumplir un cristiano. En primer lugar, el cristiano debe de ser buena influencia. Fíjate, Mateo 5:13 dice, y es el versículo que estoy refiriendo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y luego en Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La buena influencia que el cristiano debe de rendir es entonces una que preserve, una que cuide, una que evite que las cosas se echen a perder. Ese es el propósito del cristiano. Pero en segundo lugar, ¿sabes? La sal, es decir, la iglesia, el cristiano que se propone ser sal, entonces debe de ser salvador. No porque Él tome el lugar de Cristo Jesús, sino porque lleva el mensaje de salvación. Primero los Corintios 7:16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? En otras palabras, aquellos que están casados con cónyuges que aún no reciben a Cristo, es necesario que su influencia sea de tal suerte que esa pareja reciba a Cristo como su Salvador. No es nada imposible. Algunos están cansados, pero no es imposible llevar a cabo esto. En tercer lugar, la sal como influencia debe de ser inspirador. Fíjate lo que dice 2 Corintios 9:2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es decir, está hablando de una iglesia que era muy pobre y que era el tiempo en que la iglesia en Jerusalén había empobrecido también. Pero la iglesia en Macedonia era una iglesia muy pobre y que sin embargo le habló al apóstol Pablo y le dijeron, queremos ser parte de ayuda y de bendición a esta iglesia. Dice la Biblia que cuando oyeron esto, otras iglesias se animaron. Muchas veces pensamos, bueno, es que yo no tengo nada, pero cuando vemos que alguien que está en peor condición que nosotros quiere hacer algo, entonces se motiva. Hermano, el cristiano debe de ser motivador, debe de ser inspirador. Dice la Biblia en Hebreos 10:24 que nuestra regla, o mejor dicho, nuestra razón de ser es que, hermanos, nos estimulemos al amor y a las buenas obras. La palabra estimular significa orillar, obligar. Entonces, los cristianos debemos de ser eso. La iglesia debe de ser una influencia evangelizadora. Dice 1 Tesalonicenses 1:8, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tal había sido la influencia de esta iglesia, de la iglesia de los de Tesalónica, que cuando el apóstol Pablo llegó a extender la palabra de Dios en aquellos lugares, ya se les habían adelantado allí los de Tesalónica. Y finalmente, hermanos, la iglesia, los cristianos, como sal, debe de ser una influencia póstuma. En Hebreos 11:4 vemos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Debe de ser de tal suerte, hermanos, nuestro testimonio, nuestro vivir en Cristo Jesús, que aún en nuestra muerte alguien debe de acordarse y debe de decir, este hermano era uno que hablaba de Cristo en todo el tiempo. ¿De qué sirven los cristianos que hoy en día declaran, decretan, quieren llevar una vida en paz, quieren tener semejanza con este mundo,
y no luchan por parecerse más a Cristo. En ellos se cumple lo que dice la palabra de Dios, que entonces son sal insípida ya, y no sirve sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hoy en día, hermanos, estamos en los últimos tiempos porque hay muchos cristianos que no hacen nada para su Señor. Mi hermano, ¿qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Decidiremos ser de influencia para la gente de nuestros tiempos? Soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro y esta fue una pauta de reflexión.